¿Comenzamos ya? Sí, comenzamos ya, pero no sin antes darte un fuerte aplauso. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Esperad al final. Bueno, antes de comenzar voy a comenzar... interesante. Vamos a comenzar con una pregunta que puede parecer un poco tópica. ¿Hay algún médico en la sala? ¿No hay ningún médico en la sala? Si no hay un médico en la sala, entonces voy a ser yo el que va a tener que explicar lo que es una infección nosocomial. Una infección nosocomial es una infección que adquiere un paciente en un hospital cuando está recibiendo un tratamiento, es decir, algo no derivado de lo que motivó su ingreso. ¿De acuerdo? Y muchos estaréis preguntando ahora, jolín, yo me he metido en una charla de ciberseguridad y me están hablando de virus, pero no son los virus que yo esperaba. Bueno, esto tiene una explicación y lo vamos a ver enseguida. Quiero que nos pongamos en el lugar de un paciente. Además, debe ser fácil porque todos en algún momento o hemos ido a un hospital o vamos a acabar yendo. Nos ponemos en el lugar de un paciente que tiene un problema y que tiene que dirigirse a un centro hospitalario. Estoy seguro de que todos habéis sentido, cuando habéis tenido que recurrir a un servicio de urgencias, una sensación de alivio una vez que llegáis y os hacen la admisión. Parece que ya todo está bajo control y que por lo menos los riesgos a los que estabais expuestos antes se han reducido. ¿Pero eso es realmente así? ¿A qué tipo de riesgos está expuesto un paciente una vez que está dentro de un centro hospitalario? Pensemos que la prestación de servicios hospitalarios ha cambiado mucho en los últimos años, y no solamente por el avance de la ciencia médica, sino también porque debido a toda una serie de nuevos requerimientos, pensad en el envejecimiento de la población, conforme nuestra esperanza de vida se prolonga, existen sectores cada vez más amplios de la población que requieren atención hospitalaria y además servicios hospitalarios o médicos nuevos y con unos requerimientos de calidad exigentes, y eso lo que ha motivado es que se vaya incorporando tecnología en todos los procesos de la atención sanitaria, tanto en la fase de diagnóstico, por ejemplo, con los sistemas de imagen médica, como en la fase de tratamiento, no solo, como ya hemos visto, lo más avanzado quizá, que son los robots cirujanos, sino también bombas de insulina o inhaladores inteligentes, y también en la monitorización del paciente, tanto dentro del recinto sanitario, del recinto hospitalario, como de forma cada vez más frecuente una vez que está en su casa y se le está haciendo una monitorización de forma remota desde un centro hospitalario para ver cuándo se requiere una atención y cuál es la evolución de su estado de salud. Y todo esto es muy bueno. Evidentemente, toda esta introducción de tecnología supone un beneficio y una mejora en la prestación de los servicios sanitarios, pero por otro lado también introduce una serie de riesgos que tenemos que conocer y que tenemos que gestionar. De tal forma que ahora, cuando un paciente está en una instalación médica, en una instalación hospitalaria, en un ambulatorio, pues ya no tiene que verse como una amenaza algo que tiene un origen exclusivamente médico, como las infecciones nosocomiales que comentábamos antes o como una mala praxis médica, sino que hay toda una nueva serie de riesgos que vamos a ir comentando. Y vamos a comenzar hablando de lo que supone la introducción de las TI, de las tecnologías de la información en la prestación de los servicios sanitarios. Evidentemente, esto ha supuesto un cambio gigantesco, una revolución. Hemos olvidado ya los tiempos en los que el historial estaba en papel, en un archivador, y ahora se puede acceder a la historia médica de cualquier paciente desde cualquier centro, un acceso inmediato. Pensad, por ejemplo, en cómo se nos proporcionan los resultados de nuestras pruebas médicas en un formato digital y cómo también, de forma cada vez más frecuente, podemos tener acceso a los resultados de nuestras pruebas, a nuestros diagnósticos o a nuestra historia clínica a través de servicios web, por ejemplo. Y todo eso es muy bueno. ¿Pero qué ocurre? Vamos a pensar incluso más allá de las implicaciones quizá con las que estamos más familiarizados, como puede ser la pérdida de privacidad o el acceso indebido a información de carácter privado de un paciente. Todos sabemos cuál es el impacto de un ransomware sobre los sistemas TI de nuestras compañías. Pero, ¿qué ocurre cuando un ransomware llega a los sistemas que son necesarios para la prestación de una atención sanitaria? ¿Conocemos algún caso en el que esto haya ocurrido? Pues sí, no tenemos que imaginar mucho, porque en 2017 WannaCry afectó
algunos de los servicios prestados dentro del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Y más allá del coste económico que pudo tener, tanto el parcheo de los sistemas como el restablecimiento de la operación, supuso la cancelación de 19.000 citas. 19.000 citas es un número que se dice muy pronto. Pero lo que tenemos que pensar es que cada una de esas citas era un diagnóstico al que no se llegó a tiempo, que sufrió un retraso, un tratamiento que debería haberse comenzado y no se comenzó en su momento, que supuso un retraso. Y realmente solamente los pacientes que se vieron en esa situación conocen cuál es el verdadero impacto que tuvo WannaCry en su salud. Muchas veces esto tiene un origen, o que estas cosas pueden llegar a ocurrir, tienen su origen en que el personal médico, el personal sanitario que trabaja en estos centros, no tiene una conciencia de los riesgos que introduce el uso de la tecnología con la que trabajan a diario. Seguro que todos habéis pasado por la experiencia de ver cómo, en alguna atención en una consulta, habéis llevado pruebas diagnósticas anteriores en un dispositivo extraíble, ya sea un CD, incluso un pendrive, se lo habéis dado al médico y el médico lo ha conectado en el equipo con el que pasa consulta. Lo ha conectado y ese equipo está conectado a las redes del hospital, incluyendo imágenes, por ejemplo, que le permiten el acceso al historial o a los registros de imagen de diagnósticos que se hayan reproducido anteriormente. Voy a contar otro caso, un caso que ya es personal. Hace un par de años he tenido que estar por una serie de razones, más de lo que me hubiera gustado, en hospitales, ¿no? Y una de las primeras veces que fui, pues pedí el acceso a la wifi de pacientes. Lo pedí en el control de enfermería de la planta en la que estaba. Y muy amables, las enfermeras me lo dieron. Me lo dieron y me dijeron, es lo que hay en las páginas de la izquierda, porque lo que hay en la página de la derecha es otra cosa. Me lo llevé y cuando lo leí era el acceso a la wifi de planta, es decir, a la que se conectan los equipos para introducir la información dentro de los propios sistemas del hospital. Y me lo dieron con toda la voluntad de ayudar y de facilitarme la vida. Y no vamos a entrar en que el usuario de la contraseña fueran datos que aparecen en las pulseras, como el número de historia clínica o el DNI. Realmente podemos decir que a día de hoy las tecnologías IT y la prestación de los servicios médicos o sanitarios son ya inseparables y que, por tanto, garantizar la seguridad de nuestros pacientes significa garantizar la seguridad también de los sistemas TI que utilizamos para la prestación de los servicios sanitarios. Y no nos vamos a quedar solamente en los servicios IT. Vamos a dar un paso más. Porque los servicios sanitarios se prestan dentro de recintos que pueden ser un ambulatorio, que puede ser un hospital. Y esas infraestructuras, para su operación, necesitan de toda una serie de sistemas industriales. Necesitan control de condiciones ambientales, de clima y de humedad, necesitan generación de energía eléctrica de emergencia, necesitan distribución de energía, sistemas de contraincendios, sistemas de control de acceso, sistemas de almacenamiento y distribución de gases medicinales, sistemas de fontanería y de evacuación de aguas, ascensores, almacenes refrigerados para los medicamentos, almacenes robotizados para la dispensación de esos medicamentos en las farmacias de los hospitales. Toda una serie de sistemas industriales que, como ha ocurrido en otros muchos ámbitos, ya no son sistemas desconectados, sino que ahora están conectados entre sí y hacia otras redes. De hecho, es muy común, sobre todo en edificios de nueva construcción, que tengamos sistemas BMS. Un sistema BMS es un sistema de gestión de las infraestructuras del edificio. Es un sistema a escala del edificio que me permite supervisar y operar. Y eso tiene un efecto muy beneficioso porque permite reducir los costes del mantenimiento y aumentar la disponibilidad de las infraestructuras. Pero por otro lado, y como ya sabemos, porque hace ya unos cuantos años que nos preocupamos por la seguridad de los sistemas industriales, tienen también toda una serie de características, como que, por ejemplo, en ciertas ocasiones pueden ser difíciles de parchear, están gestionados en muchas ocasiones por personal de terceras empresas que no pertenecen a nuestras organizaciones o a las organizaciones que prestan servicios hospitalarios, que además necesitan en muchas ocasiones accesos remotos desde el exterior que no podemos controlar. Y todo eso introduce una serie de riesgos que, si ya en un entorno industrial puro no suelen estar correctamente identificados, imaginad en un entorno donde el foco principal es la prestación de servicios sanitarios. Y ya sabemos que estos sistemas pueden sufrir incidentes y pueden ser atacados. Y lo sabemos especialmente desde el caso de los cortes de suministro que se produjeron en Ucrania.
Y podemos decir, bueno, claro, efectivamente, puesto que puede haber cortes de suministro, por ejemplo, que afecten a un hospital, por eso los hospitales tienen sus fuentes de generación de energía de emergencia, como por ejemplo grupos electrógenos. Pero es que incluso hoy un equipo electromecánico clásico como un grupo electrógeno dispone de interfaces web para su gestión, para su configuración y para su supervisión. Y esto que estáis viendo es una captura de pantalla de una evaluación de seguridad que hemos realizado recientemente, en la cual podéis ver una de esas interfaces accesible desde otras redes, de las redes donde están los usuarios, y que además, en un caso también típicamente industrial, tiene credenciales de defecto para acceder. Con lo cual, alguien malintencionado o simplemente alguien que no debería de tener acceso a ese sistema puede manipularlo y puede, por ejemplo, quitarlo de modo automático y ponerlo en modo manual. Y si esa situación no se detecta, en el momento en que ese grupo tenga que ponerse en marcha porque hay un corte de suministro, no va a arrancar. Y si eso es malo en muchas situaciones, en un hospital, cuando no hay suministro eléctrico, puede morir gente. Como hemos podido ver en el caso de los apagones generalizados que se han producido en Venezuela, en los cuales ha muerto gente dentro de los hospitales por carecer de energía para poder mantener en funcionamiento los sistemas de apoyo vital. Con lo cual, tenemos que generalizar nuestra conclusión provisional anterior. Y ahora ya tenemos que decir que, a día de hoy, la prestación de servicios de salud es indistinguible o es inseparable de los servicios IT que permiten su funcionamiento y de los sistemas OT que mantienen en operación las infraestructuras desde las cuales se prestan esos servicios. Y, por lo tanto, garantizar la seguridad del paciente implica garantizar la seguridad también de estos sistemas. Perdón. Pero hablando de sistemas IT y de sistemas OT, todavía nos estamos dejando fuera otro conjunto de dispositivos muy amplio que, sin embargo, no sabríamos muy bien si clasificar como sistemas IT o como sistemas OT, porque están a caballo entre los dos mundos, ¿vale? Que son todos los dispositivos cuyo propósito es directamente una función médica. Por ejemplo, equipos de imagen diagnóstica, TAC, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, sistemas de tratamiento como por ejemplo radioterapia, sistemas de apoyo vital en una UCI, todos estos dispositivos que además tienen muchas cosas en común con los sistemas industriales. La primera de ellas es que en muchos casos están construidos por fabricantes de equipamiento industrial y muchos de ellos igual fabrican una máquina de resonancia magnética que fabrican una turbina de gas para una central de generación. Con lo cual, muchos de los riesgos o debilidades que tienen son los mismos que los de un entorno industrial convencional, con características además como que su pérdida de disponibilidad supone la paralización del hospital. Hoy en día, por ejemplo, en cantidad de diagnósticos se necesita de imagen médica y las máquinas de resonancia funcionan prácticamente en continuo porque tienen que atender tanto las consultas externas como las propias demandas generadas en la propia hospitalización como las urgencias. Y ocurre que para garantizar el funcionamiento de esos equipos, que son equipos caros y que muchas veces ni siquiera son propiedad nuestra precisamente por eso, sino que los tenemos en un régimen de leasing y, por tanto, tenemos al personal del fabricante incluso en nuestras propias instalaciones para garantizar el mantenimiento, con lo cual no tenemos ningún control acerca de las acciones que están realizando ni del tipo de conexiones que tienen esos dispositivos desde fuera de dentro de nuestro recinto. Si sufren una parada, se paraliza la actividad del hospital. Bueno, pues os traigo un ejemplo. Esto es una captura de tráfico de una búsqueda realizada con Shodan. Lo que hemos buscado es DICOM, que es un protocolo específico que se utiliza para el envío de las imágenes captadas en un equipo de imagen médica hasta el lugar en el que se produce su procesamiento o su almacenamiento. Y como podéis ver, si lo buscamos, encontramos que muchos de estos dispositivos, por ejemplo, a través de este protocolo, son accesibles desde Internet. Pero no es la única forma en la que estos dispositivos pueden ser accesibles. Nosotros monitorizamos la seguridad en infraestructuras hospitalarias y lo que os traigo aquí es una captura de tráfico real de un hospital. Porque no olvidemos que en los hospitales también hay usuarios no muy concienciados en los riesgos de lo que están utilizando. Y esto es una situación, por ejemplo, de navegación dentro de las redes de un hospital que asociaríamos quizá más al turno de noche de alguna fábrica. Pero aparentemente las noches son largas y frías en todas partes. O incluso, no sé si habéis pasado por la situación esta, de ir a que os hagan
no a mí concretamente, pero a mi mujer, por ejemplo, las ecografías durante el embarazo. Y así como antiguamente cogían y te imprimían unas cuantas imágenes y te las daban en una carpetita, si tú llevas un pendrive, en muchos casos hoy en día, cogen ese pendrive, lo conectan a esa máquina de ecografía y te graban las imágenes. Y nadie ha mirado qué es lo que hay ahí. Y esos equipos, al igual que ocurre con equipos industriales convencionales, suelen funcionar con sistemas operativos antiguos, en ocasiones sin soporte y de difícil parcheo. ¿Vale? Así que imaginad las distintas formas en las cuales malware puede llegar a entrar dentro de un sistema hospitalario. Y de hecho, nosotros hemos gestionado incidentes en los cuales se ha detectado un troyano dentro de una máquina de mamografías. Y la máquina de mamografías puede ser un objetivo en sí mismo, o precisamente por estas debilidades de las que estamos hablando, puede servir como un camino de acceso para atacar un objetivo mayor dentro de nuestra infraestructura. Y no solamente eso, sino que es que además otros dispositivos que antiguamente eran típicamente analógicos, como un tensiómetro, ahora también están conectados y permiten monitorizar la tensión de un paciente ya esté en nuestra infraestructura o fuera. Y están pasando a ser dispositivos conectados, con lo cual los perímetros de nuestras infraestructuras se están extendiendo. Y de esa forma, y por última vez, os prometo que es la última vez, ampliamos nuestras conclusiones provisionales anteriores para decir que a día de hoy los sistemas IT, los sistemas OT y los dispositivos médicos son imprescindibles o están completamente unidos a la prestación de servicios de salud y que garantizar la seguridad del paciente implica garantizar la seguridad de todos esos sistemas. Con lo cual, ante el contexto en el que nos encontramos actualmente, ante esta convergencia que se está produciendo tecnológica, esta introducción de tecnología dentro de los entornos sanitarios y de los servicios de prestación de salud, es evidente que algo debe hacerse, porque si no lo hacemos no podemos garantizar, por así decir, los 4 pilares principales de una entidad que presta servicios sanitarios, que son evitar el daño a su propia imagen, el daño a la seguridad del paciente, la pérdida de sus datos personales y, por último, las implicaciones legales que se puedan deducir de cualquiera de las acciones anteriormente. Pero, en la línea de todo lo que hemos estado comentando ya, es evidente que necesitamos una nueva aproximación. Ya no estamos en los tiempos en los que el principal riesgo al que está expuesto un paciente era una mala praxis o una infección nosocomial. La solución ya no está exclusivamente en manos del personal sanitario, igual que tampoco está exclusivamente en manos del personal que gestiona los sistemas IT, ni tampoco del personal de mantenimiento o de operación de las infraestructuras hospitalarias, sino que lo que se requiere en estas organizaciones es que se adopte una perspectiva global en la cual equipos formados por personal de todas estas especialidades trabajen juntos para garantizar la seguridad del paciente. Porque, de hecho, y nunca mejor dicho, nos va la vida en ello, porque todos vamos a acabar yendo tarde o temprano a un hospital. Muchas gracias.